implementar en tu empresa las diferentes herramientas, estrategias, técnicas que pueden resultar probablemente abrumadoras? No te preocupes. En nuestro diplomado de Economía Circular Aplicada, vamos a analizar casos prácticos, discutir nuevas iniciativas, vamos a hablar de fallas de mercado, de finanzas, de modelos de negocio y de estructuras comerciales, costo-beneficio, para poder diseñar y llevar a la implementación ejercicios escalables en beneficio de tu desarrollo personal y sobre todo empresarial, congruentes por supuesto con los objetivos nacionales e internacionales. Te invitamos a sumarte a estas discusiones en nuestro Diplomado de Economía Circular Aplicada y desde ya te damos la bienvenida al Centro de Capacitación Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias. ¿Has escuchado hablar de economía? Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del Centro de Capacitación Industrial de la Sociedad Nacional de Industrias a nuestra Masterclass Indicadores Económicos para la Sostenibilidad. Esta organizada por el Diplomado en Economía Circular aplicada a modelos de negocios. El día de hoy contamos con la presencia de un gran ponente y experto en el tema, el docente Cristian Abanto, el cual es ingeniero ambiental con especialización en gestión ambiental estratégica con más de 6 años de experiencia en sostenibilidad y cambio climático. Ha participado en el desarrollo de políticas públicas, estrategias de desarrollo, hojas de ruta y evaluaciones técnico-económicas de soluciones de descarbonización, economía circular y finanzas sostenibles para empresas privadas y organizaciones del Estado en diferentes países de Latinoamérica. También se desempeñó como jefe de negocios en la consultora internacional Deuman y hoy es coordinador responsable del programa de garantías ambientales del FOGAPI, desde donde busca acelerar la inversión sostenible en el país. Le damos la más cordial bienvenida al profesor Cristian Abanto. ¿Logra usted escucharme? Hola Isabel, sí, claro que sí. Ok, muchísimas gracias. Buenas noches con todos, con todas. Como bien vieron en los videos, este masterclass se da en el marco de la promoción del Diplomado de Economía Circular que junto a otros colegas coordino y tengo el placer de dictar. Em, Cuatro colegas que me acompañan, tres colegas, perdón, que me acompañan en el dictado de este diplomado y bueno, se abordan diferentes módulos. Hoy vamos a hablar de uno en particular o de una clase, de un par de clases en particular que habla sobre indicadores económicos. Eh, pero más que indicadores, vamos a hablar del aspecto global de los indicadores para medir la economía circular, que a veces puede parecer o resultar un poquito compleja, interesante, curiosa por la diversidad de casos que podemos ver y tomar. Antes de eso, permítanme presentarme. Mi nombre, como bien dijo Isabel, es Cristian Abanto. Yo soy ingeniero ambiental de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Como bien me presentó, fui director de negocio en una firma consultora que me permitió pues, ver proyectos al unísono, proyectos al mismo tiempo, proyectos que en el periodo, en el corto periodo de tiempo desarrollamos 5 o 10 proyectos en diferentes países, sectores, empresas, y claro, cada uno con un tema muy particular, un aspecto particular de la economía circular, eh, y esto pues generó cierta experiencia que empezó a vincularse a proyectos de inversión, temas de financiamiento, proyecciones con la banca, estructuración de negocios, que me llevó a formar parte hoy en día de la Fundación Fondo de Garantías para la Pequeña Industria, un banco, una entidad privada supervisada por la SBS, responsable de apoyar mecanismos de respaldo financiero, básicamente, para la pequeña industria, para la MIPE en el país. Y hoy dirijo un programa de garantías ambientales como instrumento financiero para fomentar el acceso de inversiones en el sistema de microfinanzas en el país en favor de las MIPES, ¿no? Em, Creo mucho en este objetivo de desarrollo sostenible. Mi experiencia se desarrolló particularmente forjando alianzas, no solamente en Perú, sino en otros países, identificando necesidades y poder entender cómo diferentes personas, diferentes países ven la economía circular, ven la asociatividad y ver de fuera, ¿no es cierto?, analizar por qué resulta a veces
Interesante que hablamos mucho del tema y a veces es muy difícil ver resultados concretos o volumétricos, por lo menos, ¿no? Ver resultados de escala y claro, y con esto quiero empezar un poco mi presentación porque muchos soñamos probablemente con esta imagen, ¿no? Imagen, por cierto, generada por la IA, ¿no? Por la inteligencia artificial que hoy en día y pues surge también la pregunta de si es necesario aprender de economía circular, ¿no? Hoy en día, si uno hace la pregunta correcta y formula, ¿no es cierto?, la pregunta correcta, y yo le pido que me dé 10 recomendaciones de economía circular utilizando el marco Resolve para una empresa de estas características. Por favor, formúlame las recomendaciones utilizando un criterio económico. Dame 5 proveedores o socios estratégicos con quien desarrollar cada medida. Dame estimaciones de costos, dame indicadores, formúlame el caso de negocio, hace un ejercicio de rentabilidad. Si les sé pedir exactamente todo, hoy en día literalmente puede dar, ¿no es cierto? Puede hacer un plan de economía circular para, si es que le damos información del diagnóstico. Entonces, surge también la pregunta de cómo manejar estos conceptos que muchas veces los vemos como teóricos y cuando los llevamos a la práctica tienen ciertas falencias, barreras de mercado, hay que ser muy adaptativos, flexibles por ir adecuando constantemente estos modelos de negocio, estas iniciativas, ir piloteándolas, ¿no es cierto? Y muchas veces cuando hablamos de intentar meter el tema de economía circular en una empresa, la primera pregunta que surge es cuánto me cuesta, cuánto me sale, qué riesgos tengo, por qué lo tengo que hacer, ¿no es cierto? Y muchas veces la respuesta es porque es una tendencia, ¿no? Porque es lo que todo el mundo hace, porque probablemente, y otros tal vez utilizan la palabra porque generamos ahorro, ¿no es cierto? Porque le conviene a la empresa, pero muchas veces nos es complejo plantear la idea de la economía circular desde una perspectiva de negocio, desde una perspectiva de rentabilidad, ¿no es cierto? Y cuando suponiendo que lográramos plantear o convencer desde una perspectiva de negocio y lo bueno que puede ser para el negocio hacer economía circular en cualquiera de sus diferentes tipos de intervención, resulta complejo monitorear el resultado, ¿no? Y cuando hablamos de evaluar si la razón o la justificación por la que decidimos hacer esto fue para generar ahorro, fue para generar rentabilidad, ok, ¿cómo medimos ese ahorro o rentabilidad? Lo decidimos hacer para cumplir la norma, ok, ¿cómo medimos ese cumplimiento? Lo decidimos hacer porque mejoramos el engagement o el relacionamiento con el cliente y bajamos el costo de adquisición de cliente. Ok, ¿cómo medimos esto? ¿No es cierto? Y aquí surgen o empiezan a surgir diferentes preguntas, porque si se habrán dado cuenta, hay principios de economía circular según el MacArthur, hay un marco Resolve, ¿no es cierto? La ISO también te plantea ciertas estructuras de intervención de economía circular, ¿no es cierto? Y hay un sinfín de metodologías que si queremos medir cada una de ellas, si queremos medir los 3 principios, las 3 R, las 12 Rs. Entonces se abre un universo de indicadores, de mediciones, por los cuales obviamente resulta un poco complejo poder entender eh, todo esto desde un panorama general, ¿no es cierto? Entonces, si quisiéramos medir absolutamente todo, habría que preguntarse para qué. ¿No es cierto? ¿En qué sentido me conviene? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿No? Entonces aquí probablemente la primera idea de disertación o de análisis es si será lo mismo que alguien compare, ¿no es cierto?, dos empresas y me diga que una es 5% circular y la otra que es 10% circular. Y claro, rápidamente mi mente me hace pensar que el solo hecho de poner un valor porcentual mayor me da una significancia de ser mejor, ¿no? Pero necesariamente tiene que ser así. ¿Qué significa ser porcentualmente circular? ¿No? ¿Bajo qué estructura? Porque ¿cómo comparamos una empresa? A ver, una empresa de cuero, ¿no? Una empresa sí, una curtiembre, ¿no es cierto? Empresa A, 5% circular, curtiembre, que tiene una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no es cierto? Y empresa B, también curtiembre, que ha reemplazado, no sé, la cal
por otra sustancia química menos, no sé, menos nocivo, menos impactante, lo reemplazó en general un químico, ¿no es cierto? Y es 10% circular. ¿En términos de qué? Si uno está haciendo una iniciativa de tratamiento de aguas residuales y la otra está cambiando el suministro, ¿qué le determina que sea más o menos circular? ¿No es cierto? Entonces, surge la pregunta de si incluso el porcentaje de circularidad es una medida comparable o no. ¿Puedo yo comparar dos empresas utilizando solamente el porcentaje de circularidad? Quiero que se pongan a pensar, ¿no? ¿Y cómo cambia esto si de pronto el mismo indicador que a veces nos gusta utilizar, porcentualmente circular, ¿no es cierto? Cambia para medir no una empresa, sino un producto, ¿no? ¿Será la misma metodología? ¿Será la misma configuración de indicadores? Recuerden que un indicador es numerador versus denominador, ¿no? Es una fracción. Algo es un numerador entre un denominador. Entonces, y tiene parámetros, ¿no? Tiene formas de leer el resultado, ¿de acuerdo? Entonces hay una significancia numérica, cualitativa, cuantitativa detrás, pero también puede ser cualitativa. Puede ser cumple, no cumple, como ceros y unos, ¿no? Y así pueden aperturarse un sinfín de consideraciones de qué es lo que está leyendo como 100% circular. Yo puedo decir, el producto A usa plástico, no, ok, 100%, ¿no? O tantos puntos, ¿no? El producto B utiliza materiales reciclados, sí, ok, uno, 100%, ¿no? ¿Qué significancia numérica, o mejor dicho, cuál es la significancia cualitativa detrás de los números? ¿Cómo leer o entender esa interpretación numérica de un indicador? Entonces, esto abre un sinfín de preguntas o posibilidades que van a condicionarse o van a parametrizarse mejor cuando entendemos el contexto, ¿no? Entonces, yo les pregunto sobre algo muy sencillito, ¿no? Para ir calentando motores, para que vayan entendiendo un poco la idea de lo complejo o interesante que puede ser. Em, ¿Cómo mediríamos esto, no? El reto es medir los programas de formación en economía circular dentro de una empresa. Ahí me gustaría pedir el apoyo de algún voluntario. ¿Cómo los medirían? ¿Cómo mediríamos esto? Si dentro del plan de acción o el plan, no sé, de implementación o dentro de las acciones que hay que realizar como área de sostenibilidad, tenemos que capacitar al personal en temas de economía circular. ¿Cómo lo medimos? ¿Alguien, si se anima? Genial, puede activar su micro. ¿Nadie? Bueno, muchas veces lo más fácil sería número de sesiones de capacitación sobre el tema, ¿no? Podría ser una forma. Planificamos 5 sesiones, hemos ejecutado 3. Listo, medible, cuantificable, ¿sí? Ok, medios de verificación, probablemente evidencia de las capacitaciones. Ok, pero también podría medirlo por número de horas de formación, porque alguien puede decir, la sesión de capacitación duró 1 hora, o fueron sesiones de 2 horas, o fueron sesiones de 5 horas, ¿no? Ok, entonces midámoslo en función al número de horas, ¿no? Y claro, puedo planificar ya no decir 5 sesiones de capacitación, sino decir 10 horas de formación, ¿no? Y 10 horas de formación ya cambia obviamente la estructura porque vamos bajando la especificación cada vez más, ¿no? Pero digamos que alguien dice, oye, no se trata solamente de horas de formación, porque no es lo mismo que en la sesión estén 2 personas que 10 personas, ¿no? Entonces, eh, mediremos en función al número de colaboradores capacitados entre el número de colaboradores totales de la compañía por 100%. Entonces, esto no determinará cuánto del personal fue capacitado bajo ciertas condiciones o ciertas estructuras, ¿no? Entonces, nuevamente, vamos desagregando, especificando más. Y podríamos ampliar esto porque de pronto no nos interesa los asistentes, sino los asistentes que realmente quedaron satisfechos o que quedaron con conocimientos, ¿no? Entonces tendremos que medir el porcentaje de participantes satisfechos entre, o aprobados, ¿no es cierto?, en el programa de formación, entre el número total de colaboradores formados o participantes, ¿no? Entonces, nuevamente, esto implicará
diferentes formas de capturar esa información, de registrar esa información, y a veces va a depender también de si tenemos la posibilidad o no, porque hasta el tercer indicador no necesitábamos una evaluación. Para el cuarto, para el cuarto indicador o la cuarta forma de medir, sí necesitaremos, ¿no? Un sistema de evaluación que nos permita cuantificar esa data. Entonces, conforme vayamos planteando, ¿no? El mismo propósito de medición de diferentes formas, em, como algo más macro, como algo más específico, diferentes necesidades, ¿no? De capturar información, capturar datos, recopilar, procesar, aparecerán. Y claro, esto em, eh, se hará mucho más específico si es que queremos evaluar resultados de la acción, ¿no? Como por ejemplo, número de nuevas prácticas adquiridas, circulares o innovaciones implementadas o propuestas o aumento de la productividad, ¿no? Cualquiera que fuese, ¿no? El propósito de la capacitación puede tener un impacto, ¿no? Ahora, ¿esto es medible? ¿Esto puede ser medible o es un indicador de transición, ¿no? O nos conviene medir simplemente el proceso, el cumplimiento de la actividad, pero no el resultado, no el impacto, ¿no? Entonces, va a depender mucho de qué es lo que queremos, de qué es lo que queremos medir. ¿Bien? Otro ejemplo puede ser, todos habrán escuchado alguna vez, no sé si habrán tenido la oportunidad de leer estos reportes em, de circularidad o brechas de circularidad que se emiten casi que todos los años, ¿no es cierto? Donde se dice, ¿no? En el último reporte del 2024, que el mundo es menos circular que antes, ¿no? Que a pesar de que hablamos 3 veces más de economía circular, y así como yo, hay muchos más profesores, expertos, especialistas de economía circular en todo el mundo, ¿no es cierto? Y ha agarrado casi el contexto de megatendencia. A pesar de que hablamos más y somos más y hay más personas con conocimientos mínimos, ¿no? De economía circular, el mundo es menos circular, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué pasamos nuevamente, de la sombra de los números, ¿no? Ser 9,1% circulares en el 2018 a 7,2% en el 2023, una caída del 21%, ¿no? ¿Qué significan estos números? ¿No? ¿Por qué estos números disminuyeron al 2023? ¿Alguna idea? Es aquí cuando los números nos invitan a pensar, nos invitan a analizar. Puede ser que el denominador, ¿no es cierto?, haya sido el número de personas y al ser el número de personas más grande, ¿no es cierto?, que los resultados, impacto, esto hace que cualquier cifra se diluya, ¿no? Y obviamente las personas o la población podría ser un factor determinante para que ese indicador disminuya, ¿no? ¿Qué más? Podría ser una reducción en las tasas de reciclaje o aumentamos las tasas de consumo y hay más recurso utilizado, pero menos tasas de reciclaje. Y no es que las tasas de reciclaje sean menores o hayan disminuido, simplemente que su porcentaje de crecimiento no es el mismo que el de utilización de recursos, ¿no? Entonces, hay diferentes, ¿no? Significados detrás de un número. Entonces es importante entender por qué pueden pasar o cómo el indicador también se puede comportar, ¿no es cierto? Cómo se va a comportar un denominador, un numerador. Entonces puedo predecir que ese indicador siempre va a marcar por arriba del 60%, o siempre va a marcar por arriba del 100%, o por debajo de cero, o va a marcar siempre un decimal cercano al cero, ¿no? Entonces, ese número como número me dice algo, ¿no? O tengo que reformular el indicador, ¿no? Entonces hay indicadores que siempre me va a salir 0,000 algo. ¿Me dice algo realmente el número? ¿No? O prefiero que me dé el resultado en términos de ceros y unos, ¿no? O prefiero que me dé el resultado con un decimal, con dos decimales, sin decimales, ¿no? Entonces, a veces también la interpretación del número puede ser un factor relevante a la hora de leer indicadores, ¿no? Más allá de saber interpretar, ¿no es cierto?, el número, es reconocer por qué necesitamos el indicador, ¿no? En general, las características de un indicador es que tiene que ser relevante, medible, entendible, específico, comparable. Aquí podemos incluso incorporar la teoría de los indicadores SMART, ¿no es cierto? Los indicadores de negocio, KPIs, y aquí podemos hablar de un sinfín de teorías porque
sobre indicadores se ha escrito mucho, hay diferentes ejercicios, ejemplos, etcétera, incluso para las áreas de recursos humanos, el manejo de indicadores de desempeño es toda una ciencia, ¿no? Para las áreas comerciales, el manejo de indicadores también puede ser muy interesante. Y la pregunta es, ¿cómo lo manejamos para el aspecto ambiental, ¿no? Para el aspecto de la sostenibilidad? Entonces aquí hay que preguntarse muchas veces y hay que repreguntarse constantemente qué es lo que se quiere medir, por qué tenemos que medirlo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Y si no lo medimos, ¿hay algún problema? ¿Hay alguna implicancia? ¿Nos van a castigar? ¿Nos vamos a perder negocio? ¿Vamos a perder oportunidades? A veces queremos tener una lista de 50 indicadores, cuando solamente son necesarios 2, 5, ¿no? Porque la guía dice que necesitamos tener 50, ¿no? Pero nos damos cuenta que de repente los más relevantes son 2 y estamos gastando recursos, energía, información, fastidiando otras áreas por intentar capturar información para indicadores que no son relevantes, ¿ya? Entonces, ese también es un problema en el cual se incurre muchas veces al intentar ser perfectos en la definición de los indicadores, ¿de acuerdo? ¿Por qué establecerlos? Todos sabemos que información es gestión, ¿cierto? Pero más allá de eso, la circularidad o hablar de economía circular, podemos hablar de intervenciones en la entrada, en el suministro, en el aprovisionamiento, es decir, sustituto de proveedores, sustitución de materiales, diseño, ¿no es cierto? Podemos hablar de un paquete de medidas ahí. Podemos hablar de un paquete de medidas en la gestión de las salidas, y salidas es residuo, merma su producto, incluso el mismo producto. Y podemos hablar de tratamiento de residuos, efluentes, podemos hablar de recuperación de materiales, recuperación de producto, etcétera. Y también podemos hablar de eficiencia, ¿no? De eficiencia productiva, podemos hablar de innovación. Entonces hay diferentes aristas donde se puede hablar de economía circular, ¿no? En diferentes aspectos también de la cadena de valor. Entonces, esto nos permite o tener indicadores segmentados, específicos, uno por intervención, nos permite medir básicamente el resultado de la intervención o del progreso de la empresa respecto a la intervención, ¿no? Esto obviamente genera credibilidad, ¿no? Si es que prometimos hacer algo porque íbamos a generar ahorro, beneficio económico, y obviamente hay que demostrar el beneficio económico, ¿no? Hay que demostrar cuánto hubiese crecido la empresa sin economía circular y cuánto hubiera crecido con economía circular. Ahora, ¿en términos de qué? ¿No es cierto? Porque muchas veces hablamos de que fomenta el desarrollo empresarial, facilita la toma de decisiones para el desarrollo empresarial, para el desarrollo o el crecimiento económico, pero muchas veces nos olvidamos lo esencial o lo básico de cómo crece una empresa, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿cómo crece una empresa? ¿No? ¿Cómo genera mayor rentabilidad una empresa? ¿Alguna idea? Porque hasta aquí, suponiendo que ya, digamos, hemos establecido buenos indicadores para medir la economía circular, ahora hay que medir el propósito de la economía circular. Y el propósito de la economía circular, entre sus principios más básicos, también está, ¿no? Como modelo de desarrollo económico, favorecer el crecimiento o garantizar el crecimiento económico. Pero ¿cómo crece una empresa? ¿No? A veces nos olvidamos colocar esos indicadores en función de alguna variable de crecimiento. Cómo crece una empresa se puede resumir al árbol de la rentabilidad de McKinsey o a sus elementos más básicos, al cual yo le he hecho una pequeña modificación. Em, pero toda empresa va a generar o va a crecer económicamente por tres razones. La primera, aumentar las ventas. Todo lo que signifique, ¿no? Valor agregado, valor de producto, nuevos mercados, nuevos argumentos de venta, lo que signifique cualquier iniciativa de economía circular que le dé razones al cliente para comprar el producto, ¿no es cierto? Reducir los costos de adquisición de clientes. Si hago sostenibilidad simplemente por tendencia, vamos a ponerlo entre comillas, eso significa marketing, ¿no es cierto? Que también podría traducirse en mayor probabilidad de ventas, ¿no? O mayor razones para adquirir un producto, que al final del día es venta, ¿no? Si hablamos de eficiencia en el uso de recursos, de diseño, si hablamos de eficiencia operativa, eficiencia energética, renovables, si hablamos de máquinas que produzcan más con menos, y ahora utilizamos menos recursos para producir la misma cantidad de producto, ¿no es cierto? Estamos hablando de costos,
¿no? Y si hablamos de reducción de costos, hablamos de un diferencial que nos permite ser más rentables o que nos permite rentabilizar un poco más, ¿no? Mientras que los nuevos ingresos o verticales serán nuevas formas de hacer negocio. Aquí hablaremos de los nuevos modelos de negocio, ¿no? Si yo estoy acostumbrado a vender una Presto Barba tradicional y ahora quiero vender una Presto Barba con el manguito de madera o un cepillo de dientes con el manguito de madera, ¿no es cierto? Estoy generando un producto adicional, ¿no? Estoy generando una nueva vertical, un nuevo producto, un nuevo ingreso. Si yo tengo, no sé, en otro ejemplo, em, a ver, yo me dedico a vender llantas, pero de pronto para una determinada industria, empresa, no me conviene vender las llantas, me conviene vender el servicio de rodamiento o rodaje. Entonces te vendo el servicio de horas de rodaje porque puedo reencauchar la llanta, ¿no? Entonces todos estos nuevos esquemas, nuevos modelos de negocio, nuevas verticales o esquemas de venta pueden constituir, ¿no? Obviamente aumentar las ventas, pero desde una perspectiva distinta al modelo de negocio tradicional, ¿no? Entonces, cuando la economía circular puede justificarse en alguna de estas tres variables, cualquier indicador de desempeño sostenible de la economía circular también podría colocarse en función a algún denominador, en función del delta de alguna variable económica, ¿no? Que puede ser rentabilidad, puede ser ventas. Entonces podríamos hablar de tasa de reciclaje en función de ventas, ¿no? Podríamos hablar de tasa de reciclaje en función de ahorros. Podríamos hablar de tasa de reciclaje en función de la rentabilidad proyectada, la rentabilidad traducida. Podemos hablar de diferentes esquemas o perspectivas de negocio en función a la medida circular principal, ¿no? Y para esto hay que entender que hay indicadores que solo pretenden dar un pantallazo, ¿no? De una situación macro. Habrán algunos otros que buscan desagregar información para alguna toma de decisiones. Y finalmente habrán otros que simplemente van a querer marcar un progreso porque el impacto no se conoce o no puede ser predecible, ¿no? Entonces, si yo hablo de indicadores principales, yo puedo hablar, por ejemplo, de flujo de materiales, ¿no? Entonces yo puedo decir que la producción mundial de plástico fue, no sé, de X toneladas y que se han logrado recuperar tantas toneladas, ¿no? Entonces es un indicador principal de flujo mundial y puedo decir el mundo es tanto por ciento circular utilizando numerador, denominador conocido, ¿no? En función a simplemente cuánto se puso en el mercado, cuánto se retiró del mercado, ¿no? Pero también podría ir desagregando esta información, ¿no? Y podría decir cuántas emisiones, ¿no es cierto?, se evitaron, ¿no? En ese valor de plástico reciclado o plástico recuperado, ¿no? Será absolutamente lo mismo si recupero 5 toneladas, digamos que la proporción es 1 a 1, ya supongamos. Pero entonces, si recupero 5 toneladas de plástico, son 5 toneladas de emisiones necesariamente, suponiendo el 1 a 1. No, porque en algunos países ese plástico pudo haber terminado en un relleno, en otros en el mar, en otros en diferentes sistemas de disposición, y eso significará diferentes situaciones hipotéticas de emisión. Por lo tanto, ese 1 a 1 nunca se cumple, ¿no? Entonces, no es como proyectar una regla de tres simple, ¿no? Entonces, ese indicador dashboard o ese indicador em, más específico nos permite monitorear por terreno, por área geográfica, por área de la empresa, por sector económico, por actividad, por proceso unitario y nos permite tener un grado de desagregación de la información que arriba estaba en bruto, ¿no? Mientras que los indicadores de transición son esos indicadores que no van a pretender medir un impacto determinado, sino simplemente un progreso muy específico, ¿no? Como por ejemplo en este caso del plástico, el incremento porcentual de recicladores o de empresas recicladores, ¿no? O el incremento porcentual a ver, ¿de qué? De plástico procesado para hacer madera plástica, ¿no? Entonces, ese volumen siempre va a ser cambiable, siempre va a ser distinto. En algunos meses será más, en algunos meses será menos, y no por eso me está diciendo que voy bien o voy mal, ¿no? Simplemente es un indicador del tránsito de una acción, ¿no? Del continuo progreso de una acción. Entonces,
Hay indicadores que no van a ser necesariamente comparables año con año, pero me dan una idea, ¿no? De desarrollo, de actividad, de movimiento, de cumplimiento, por así decirlo. Entonces, nuevamente, hay que entender, ¿de acuerdo? El tipo de indicador que utilizamos para medir el propósito. Cuando hablamos de propósito, hay que entender que los indicadores pueden tener alcances, ¿no? Para quienes han hecho una huella de carbono o han visto el concepto de huella de carbono, también se habla de alcance 1, alcance 2, alcance 3, ¿no? En este caso, nuestro alcance 1 será medir, vamos a poner acá, nuestro alcance 1 será medir básicamente lo que pasa dentro de las cuatro paredes, ¿no? ¿Y quién no quiere medir lo que pasa dentro de las cuatro paredes? Porque claro, esto va a significar, medir las operaciones, medir básicamente esa caja, ¿no? Entradas, salidas, los procesos sanitarios y todos los indicadores desde lo que entra como porcentaje, como por ejemplo, cantidad de energía renovable entre cantidad total de energía consumida, ¿no? Entonces estás midiendo cuánta de la energía consumida viene de una fuente renovable, ¿no? Ok, idem en las salidas, idem en el proceso, medimos simplemente esa cajita, ¿no? Pero recuerden que hoy hablamos del concepto de cadena de valor, hoy hablamos de modelos de negocio que interactúan con otros actores, ¿no? Que necesitan otros actores y que necesitan de el consumidor, ¿no es cierto? Del resto de la cadena de valor, entonces vamos a plantear un modelo de recuperación. ¿No? Entonces vamos a hablar de remanufactura, entonces vamos a hablar de recicladores, vamos a hablar de la municipalidad, vamos a hablar de los puntos de venta, retail, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya no salimos del esquema de las cuatro paredes y ahora vamos a tener que tener indicadores que puedan, ¿no es cierto?, capturar la información de todo ese segmento. ¿No? Y claro, la captura de información se hace más compleja, más difícil, más costosa, ¿no es cierto? Pero necesaria si es que tengo un modelo de negocio colaborativo altamente rentable, donde quiero evaluar, ¿no es cierto?, el desempeño no solamente de cada uno, sino del sistema per se, ¿no? Y los indicadores de impacto son esos indicadores que nos van a dar una señal o interpretación de si estos sistemas, si esas unidades más básicas, llamadas empresas, están logrando algún determinado impacto. Entonces, podemos decir que los gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Los GI o las toneladas de CO2, ¿no? Puede ser una perfecta forma de medir el impacto, porque a través del GI voy a medir, ¿qué cosa? Las emisiones del mundo, el calentamiento global, el cambio climático, ¿no? Pero claro, cada iniciativa, cada empresa tendrá su propia huella, tendrá su propia reducción, cada cadena de valor tendrá también sus propias mediciones individuales que colectivamente significarán proyecto, la suma de proyectos significará, ¿no es cierto?, esas mediciones de impacto. ¿Por qué nos interesa medirla? Porque es la mejor forma de cómo individualmente contribuye cada proyecto, ¿no? Y esto empieza a generar nuevamente empieza a generar una barrera económica, perdón, una barrera, una falla de mercado, porque mientras más específicos queremos ser con la medición, más problemas de captura de datos nos vamos a encontrar, más supuestos, más hipótesis, y para quienes les ha tocado ya hacer alguna vez pasar una evaluación de desempeño, una evaluación 365, una evaluación de indicadores comerciales o preparar KPIs o han tenido que plantear incluso los KPIs, ni siquiera llenar el formulario de KPI, sino plantear los KPI, habrán visto que cuanto más específico quiere ser, ¿no es cierto? Más complejo es determinar e interpretar el resultado del indicador, ¿no? Y justamente hay indicadores que pueden ser fácilmente medibles y pueden haber indicadores que pueden ser mucho más complejos de medir, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cómo podríamos medir la reparación de un producto? ¿Cómo podríamos medir la refabricación, la remanufactura? ¿No? ¿La información depende solo de nosotros o depende del resto de la cadena de valor? ¿Qué pasa si quieres medir el indicador año con año y para medir el indicador tienes que pedir información, ¿no? Los socios del proyecto te van a dar la información. Si les pasas un correo, vas a tener el dato o te vas a demorar 2 años para calcular un indicador. Entonces ya no es interesante el indicador, ¿no? Entonces habrán algunas iniciativas del Marco Resolve que también son difíciles de medir, ¿no? Y necesitas más un indicador de transición, un indicador
resultados parciales, no vas a poder medir el efecto completo de la medida, ¿no? Entonces hay que entender, ¿de acuerdo? Nuevamente, si el indicador puede o no ser medible. Y veamos un ejemplo, ¿no? ¿Cómo podríamos medir los programas de reparación, por ejemplo? Podemos hablar del número de productos reparados por periodo, ¿no? Podríamos hablar del número de los pares de zapatos, las laptops reparadas en un año, ¿no es cierto? Podríamos hablar también, ¿no? ¿Qué pasa cuando el cliente tiene dos laptops, ¿no? Podemos hablar del número de clientes o beneficiarios atendidos en lugar del número de productos reparados, ¿no? ¿Qué genera más costo, atender un cliente o atender productos individualmente? Probablemente por cada producto hay una función, una denominación de tiempo, ¿no? Si el cliente viene con dos productos, el tiempo aumenta proporcionalmente, ¿no? Pero no pasa lo mismo a la inversa. Entonces, podríamos tener también número de tickets atendidos, ¿no? Porque el mismo cliente puede venir dos, tres veces, ¿no? Y eso nuevamente genera que sea un mismo cliente, entonces tu indicador va a ser una persona atendida al mes, pero va a ser una persona que trajo 10 equipos en el mes, ¿no? Entonces te conviene medir el número de tickets atendidos. ¿Y qué pasa si vino 10 veces, pero solamente 8 equipos pueden ser reparados por las políticas de reparación? Entonces vino a solicitar 10 veces, tuviste que evaluar, tuviste que atenderlo, pero solamente trabajaste con 8 equipos. Entonces nuevamente el indicador va cambiando, ¿no? ¿Y qué pasaría si decimos, entonces no me interesa saber qué tanto esfuerzo generaron, me interesa saber cuánto se ganó, ¿no? ¿Cuánto ingreso generó el servicio de reparación? Punto, tal cual como eso, ¿no? Y ya no me interesa saber todo el esfuerzo que se hizo al otro lado. Entonces, a veces queremos plantear indicadores que proyecten nuestro esfuerzo, pero al otro lado solamente les interesa saber cuánto se ganó, cuánto se perdió, qué tan efectivo fue, ¿no? Entonces, también hay una función humana de querer mostrar el esfuerzo o querer hacer menos esfuerzo, ¿no? Recuerden que cualquier cosa que le facilite la vida al ser humano va a tener preponderancia en las decisiones a veces. Entonces, si planteamos un grupo de indicadores que hacen que los ojos del revisor para quien preparamos el indicador sea complejo, difícil de entender, tenga que leer y leer tres, cuatro veces el indicador para poder entender qué significa, cómo interpretarlo, estamos perdiendo recursos, estamos perdiendo dinero, ¿de acuerdo? Finalmente, tal vez conviene simplemente medir, ¿no?, la cantidad de toneladas de CO2 emitidas por año. Y punto. No me interesa medir nada más, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando aparecen nuevos modelos de negocio, ¿no? Cuando aparecen innovaciones, cuando aparecen nuevas formas o esquemas de venta, cuando aparecen nuevas formas o estructuras de negocio, utilizando la circularidad como subyacente funcional de la empresa, ¿no? Esto obviamente hace o plantea la necesidad de manejar indicadores cuyo denominador, cuya variable principal sea el negocio, sea la participación o rentabilidad del negocio. Entonces, en los últimos años, en los últimos 10 años, diferentes metodologías se han planteado de cómo formular indicadores. De hecho, si visitan estas páginas, Circular Assessment, Circular Economy, tiene uno de los glosarios más grandes, más de 140 y pocos, 40 y muchos indicadores planteados que pueden ser adaptados a cualquier empresa. Que es más, si uno los revisa, puede seguir desdoblándolos y desdoblándolos y desdoblándolos, ¿no? Pero ya es una base de datos como idea de la cantidad de indicadores que se pueden tener. Circulytics cambia un poco esta visión hace como 8 años y plantea una metodología más sencilla, intentando que sea homogénea, intentando que sea simplemente una pregunta-respuesta en función, ¿lo hago, no lo hago? Si lo hago a veces, más o menos, lo tengo, ¿no es cierto? En función a ciertas respuestas cualitativas, ¿no? Poder tener un resultado cuantitativo, ¿no? Pero claro, ahí habría que entender la matemática detrás y muchas metodologías de cuantificación de indicadores utilizan lo mismo, significancias cualitativas para trasladarlo a significancias numéricas, ¿no? Mientras que Circular Assessment plantea indicadores donde numerador y denominador son datos, ¿no? Pueden ser verificables, son cuantificables, son medibles por un producto de una medición, de un trabajo, de una captura de datos, ¿no? Entonces, netamente numérica, ¿no? Y después viene
También ya hace unos años trabajando diferentes versiones. Hay una versión 2, hay una versión 3, hay una versión 4, recientemente publicada en el 2024, que es esta iniciativa privada, CTI Tool, que plantea nuevamente, ¿no es cierto?, indicadores, ¿no? Formas de medir. Plantea un grupo de como de 39 indicadores, si mal no me equivoco, em, donde da ciertas recomendaciones de numerador, denominador, sobre fórmulas muy básicas de cuál es lo mínimo que se necesita para medir. Pero, así como estas tres, hay indicadores o hay metodologías o hay marcos de referencia para medir la circularidad en todos los aspectos, ¿no? Hay guías para medir la circularidad de bionegocios, de ecosistemas, de soluciones basadas en naturaleza y economía circular en la Amazonía, en empresas madereras, en empresas del sector específico A, B, C, D, ¿no es cierto? Y hay un sinfín de recomendaciones de qué es lo que se debe medir. Es más, nuevamente, si hoy le preguntas a ChatGPT y le dices, dame 10 indicadores para medir esto, 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 probablemente te dé hasta la fórmula, ¿ya? Y por muchos años, ¿no?, se ha intentado medir la economía circular de diferentes formas, aspectos, y recientemente, en el 2023, 2022, se formó un grupo de trabajo, si mal no recuerdo, y en el 2024 se publica, ¿cierto?, una ISO, que como gran negocio hizo, y digo negocio porque tiene todo un procedimiento de administración que finalmente también significa negocio, ¿no? Y la ISO viene un poco a dar otro paquete de recomendaciones de cómo medir la circularidad y pretende posicionarse por encima de todas las demás, ¿no? Pero más allá de lo que puede significar la ISO, lo que plantea la ISO, quiero que analicemos un poquito, ¿de acuerdo? La flexibilidad o la posibilidad de que podamos adecuar o transformar los indicadores a nuestras propias consideraciones, ¿no? Y para esto la ISO plantea un esquema, ¿no es cierto?, de dónde se pueden medir o qué es lo que se puede medir, ¿no es cierto? Y plantea definir el sistema, el tipo de datos, el tipo de alcance que va a tener, ¿no es cierto?, geográfico, operativo. Y esto porque reconoce que la medición tiene que ser muy específica, muy particular sobre un sistema determinado, ¿no? Sobre algo cuantificado. Entonces, por eso la definición de sistemas o límites se hace muy necesaria como en cualquier ISO, ¿no? Ok, y cuando hablamos de los indicadores que plantea, en la parte blanca van a ver los indicadores que plantea la propia ISO, ¿no? Y en la parte celeste van a ver indicadores que por ahí algún autor planteó, y quiero que vean la similitud, ¿de acuerdo?, del propósito, pero de pronto la redacción cambia, ¿no? Entonces yo puedo medir, por ejemplo, lo que la ISO dice, que basta con medir el porcentaje promedio de contenido reutilizado de una determinada entrada, que se mide como la fracción de los recursos materiales de entrada, que es contenido reutilizado, ¿no? Yo podría hablar entonces también podría hablar de porcentaje de insumos sostenibles utilizados en la empresa que provienen de una fuente reciclada, como papel, ¿no es cierto? Porcentaje de materiales reciclados provenientes de algunos proveedores, ¿no? Podría serlo más específico, pero en términos de propósito estoy cumpliendo con lo mismo. Estoy tratando de evaluar la entrada. Estoy tratando de evaluar lo que ingresa en la operación de la compañía, ¿no? Idem, si es que quiero evaluar las salidas. Yo quiero, por ejemplo, evaluar en ese caso, a ver, vamos a ver un ejemplo. Em, Vamos a hablar de porcentaje real de la tasa de reciclaje de salida o de vida útil del producto, ¿no? Entonces yo podría encontrar similares indicadores si hablo la tasa de reciclabilidad de los productos tiene semejanza con la vida útil, algo, ¿no es cierto? Si quiero hablar de la tasa de reparabilidad o remanufactura, es decir, la cantidad en que el producto puede ser remanufacturado o reparable, podría estar vinculándolo con alguna de estas, ¿no? O por qué la ISO decide no ser tan específica, ¿no? Nuevamente, puedo ir desdoblando los indicadores conforme yo deseo en función al propósito de mi visión, ¿de acuerdo? Si quiero medir la extensión de la vida útil, por ejemplo, aquí
se miden en función al porcentaje de productos reparados o reutilizados vendidos frente a los productos nuevos, ¿no? Es decir, estoy midiendo una determinada intervención. Si yo planteo un modelo de negocio donde voy como empresa a favorecer que mi cliente me traiga el producto para repararlo, ¿no es cierto? Yo quiero medir el porcentaje de productos reparados a través de esa iniciativa, ¿no? Y quiero hacer así de específico, ¿no? ¿Cuántos productos vinieron a reparación? Ok, pero ¿me servirá entonces la vida útil promedio de un producto? Probablemente no, ¿no? ¿Cómo podría utilizar alguna de estas para medir el mismo propósito? Así de simple. Tal vez no. Entonces la ISO tampoco, ¿no es cierto? Marca una regla de así se tiene que medir, ¿de acuerdo? Trata de simplificar y homogeneizar el proceso de medición para que cualquier empresa lo pueda hacer. Sí, pero no necesariamente va a ser útil las recomendaciones de una u otra guía en función al tipo de negocio. Y es por eso que la interpretación humana aquí se hace necesaria, ¿no? En el caso de la energía, aquí simplemente le interesa saber el porcentaje de energía renovable, pero en el caso del agua, no solamente me interesa saber el suministro de agua circular o que provenga de una fuente circular, sino también el índice, por ejemplo, de descarga, ¿no? O miren este indicador, índice in situ o interno de reutilización o recirculación de agua. ¿Cuánto agua se recircula en el proceso? Si yo quiero evaluar agua en otra operación, ¿me interesa evaluar el reproceso? No, porque de pronto soy una empresa de textil confecciones, no recirculo agua. No me interesa medir este proceso, ¿no? No me interesa, por último, no es relevante medir, no es que no me interese, pero tal vez no es relevante medir el indicador agua, ¿no? Entonces, nuevamente, hay que evaluar cuándo sí es necesario, cuándo es necesario. Y si lo queremos poner en términos de negocio, algo que hace la ISO a diferencia de otros indicadores o otros marcos de referencia, es hablar en términos de negocio, ¿no? De cómo se traducen estas iniciativas a términos de negocio. Y ya hemos visto cómo diferentes indicadores pueden tener un denominador de negocio en función a ventas, costos verticales, pero también podríamos evaluar el macro del negocio como tal. Y podríamos hablar, por ejemplo, de índice de intensidad de recurso o productividad material, que son los indicadores más usados o más comunes en la historia, pero muchas veces muy poco interpretados o muy poco utilizados, aunque su postulación haya sido hace algunos años, pero la ISO los trae un poco a acotación y los trae un poco a la mesa de que son dos indicadores que deben ser medidos, ¿no? El primero habla del índice de ingresos generados por la masa total de todas las entradas de recursos lineales. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes teníamos líneas de producción, ¿no es cierto? Que generaban ventas, generaban ingresos, generaban un determinado flujo económico, hoy seguramente tendremos productos en su versión más sostenible, ¿no es cierto? Ok, diferenciar el índice de ingresos generados por una u otra línea, ¿no? Finalmente, la medida cuantitativa del crecimiento económico frente al uso total de recursos, es decir, estamos logrando desacoplar el crecimiento económico del uso de recursos. Si yo vendo 10 polos y necesito 10x, ¿no es cierto?, de recurso, para vender 20 polos necesito 20x de recursos. Pero podría tener un indicador que me permita medir si crecí económicamente porque ahora cobro más, porque ahora hago sostenibilidad y por lo tanto el polo ya no cuesta 8 soles, cuesta 20, cuesta 50, cuesta 100, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo comparar? ¿De acuerdo? El incremento de negocio frente a la utilización del recurso, ¿no? Em, y finalmente, no solamente consiste en evaluar en términos de negocio los indicadores o plantear en términos de negocio el indicador, sino de qué es lo que vamos a hacer con esto. Porque si no hacemos nada, mejor no lo midamos, ¿no? Y hay un ciclo de evaluación cuando queremos medir la circularidad, que no solamente pasa por recoger la información, calcular, analizar, sino identificar si la medida puede cambiarse, puede mejorarse. Y la particularidad de la sostenibilidad o de la economía circular en particular es que casi toda medida de circularidad necesita adaptarse o va a necesitar adaptarse porque se desarrolla en entornos altamente cambiantes, ¿de acuerdo? Entonces, como necesita mejorar, hay que identificar esas oportunidades y hay que actuar en consecuencia al manejo de esas oportunidades, ¿no? Si el indicador no te da una opción de mejora, no te permite tomar decisiones de mejora, no está bien planteado el indicador, ¿de acuerdo?
Y claro, esto cuando tenemos organizaciones estructuradas, complejas, interesantes, pero claro, cuando tenemos una MIPE, cuando tenemos tres personas detrás de la empresa, medir, ¿no es cierto? Indicadores se hace un dolor de cabeza, innecesario lo vemos a veces, ¿no? Poco productivo lo vemos. Y para eso también nuestro país ha desarrollado herramientas, como muchos otros de países, herramientas de cuantificación de la economía circular a ese nivel MIPE. Y entonces, miren cómo metodológicamente, a través de ciertas preguntas, ¿no? Como por ejemplo, tu empresa hizo, hace, participó, implementó, hizo esto, considera esto, sí, no, a veces, siempre, usualmente, es decir, en función a una respuesta donde la unidad tiempo juega un rol preponderante, podemos tener una significancia numérica, ¿no? La calculadora de mi empresa circular justamente utiliza esta metodología para poder dar un resultado cualitativo con ciertas recomendaciones en función a ese resultado cualitativo, ¿no? Pero en el mundo hay metodologías similares donde, em, por ejemplo, preguntas similares, ¿no es cierto? Pero las respuestas ya no están en función al tiempo, ahora van a estar en función a un porcentaje, a un volumen, ¿no? Y nuevamente, la significancia cualitativa da una significancia cuantitativa de interpretación, pero eh, a cada quien se le habrá ocurrido en algún momento diferentes formas de medir la sostenibilidad, ¿ya? Y hay un sinfín de herramientas, ¿de acuerdo? Gratuitas, más o menos metodológicas, otras más privadas que otras, otras con algún costo de por medio, otras que incluso se traducen en softwares, ¿no es cierto? Como por ejemplo CTI, como por ejemplo otro grupo, ahí me faltó colocarlo en la lámina, pero hay otro gran grupo de empresas que se dedican únicamente a proveer el servicio de medición de indicadores de sostenibilidad, de economía circular, y te cobran por eso, ¿no? Entonces, la ciencia detrás de los indicadores es muy particular, ¿no? Porque es muy cambiante o variable. Y esto hace nuevamente, plantea el desafío de poder entender cuándo sí, cuándo no es más o menos relevante. Y lo que hacemos en el diplomado es un poquito hacer algunos ejercicios, casuística, donde podamos generar debate, ¿no es cierto? Entonces, parte de alguno de los trabajos finales de este módulo justamente plantea llevar a indicadores, ¿no? No más de 10 indicadores para medir cierta situación, cierta intervención y ahí, bueno, generar el debate de cuándo sí, cuándo no es más o menos relevante, es interpretar el resultado. Y esto obviamente permite analizar, porque todos queremos hacer el indicador perfecto, y creemos que no hay mejor forma de plantearlo, pero siempre hay una perspectiva distinta de ver el propósito, el indicador, la toma de datos, la interpretación. Y es muy curioso porque cuando todos estamos seguros, siempre aparece uno que pone a plantear o a dudar sobre el indicador. Con esto quiero invitarlos a entender que es un diplomado más, eh, como bien dice el nombre, aplicado, que trata de juzgar, ¿no es cierto?, la teoría y ver si a veces siempre se puede llevar a la práctica, a veces no, a veces hay que ser muy sinceros, ¿no? Así que con esto, Isabel, cierro mi presentación y les doy pase a ustedes como equipo SNI, chicas. No sé si hay preguntas también. Bueno, ahí las chicas Sí, van a gracias, modelar las profesor. preguntas. Mientras que los interesados van dejando algunas consultas para usted, vamos a ir contándoles un poquito sobre nuestro diplomado de economía circular. Sandrita, si me ayudas con la proyección de la pantalla, por favor, mientras les voy comentando la información de nuestro diplomado. Este diplomado de economía circular aplicada a modelos de negocios está iniciando el 30 de abril. Tiene una frecuencia de lunes y miércoles de 7:30 de la noche a Todavía 9:45. no se ve la pantalla, Isabel, por si acaso. Ya, ahí está, justo, muy amable. Ya, gracias, Sandrita. Como pueden apreciar, estamos iniciando en el mes de abril, estamos iniciando el 30, son 120 horas académicas. La frecuencia es lunes y miércoles, en horario nocturno de 7:30 a 9:45. Nuestro expositor, el docente Cristian Abando, es uno de los docentes que están a cargo de este diplomado. Como él mencionó, es un pool de especialistas, los cuales van a ir brindando todos los conocimientos necesarios para
desarrollar en la forma óptima el contenido, ¿no? Nosotros estamos brindándoles a través del chat el link con la opción de que se puedan comunicar directamente con nosotros con la finalidad de poderles facilitar un descuento especial por su participación el día de hoy y así puedan beneficiarse, ¿no? Por el tiempo que nos han acompañado el día de hoy. Mientras tanto, profesor, aquí, por ejemplo, tenemos algunos comentarios. Me parece que es con referencia a los casos que hemos estado hablando durante el desarrollo de la exposición, ¿no? Mencionan indicador aplicado, el aumento del consumo de las materias primas, ¿no? La forma de reducir los riesgos, ¿no? Son algunas de las consultas que han dejado en el aire durante su ponencia los interesados aquí que nos han acompañado durante este desarrollo Sí, de yo la creo que eran masterclass. las respuestas a las preguntas que hice. Sí, Sí, claro. la Más mayoría de bien, ellas. ¿podría ayudarme brindándome más o menos cuál es el perfil o de aquella persona que está buscando desarrollar este diplomado? Es una buena pregunta. A ver, cuando diseñamos el curso con mis colegas, y había la intención de colocar la palabra aplicada, y claro, aplicada es hacer, no sé, un ejercicio matemático para calcular, no sé, la rentabilidad de un modelo de logística inversa. Pero ¿cuántos tienen la oportunidad real de poner en práctica o analizar económicamente un modelo de logística inversa? Probablemente para algunos están más concentrados en la innovación y no en ese cálculo matemático. Entonces otros estarán más interesados en hacer un ACB, pero también vamos a ver en el curso que hacer un ACB puede ser un desgaste de horas cuando hay evaluaciones que lo hacen un poco más sencillo, software que lo hacen más rápido, ¿no es cierto? O preevaluaciones que te dan una significancia. Entonces surge la pregunta de por qué. ¿Quién es quien realmente necesita hacer todo esto? Entonces vimos más cómo y se planteó la reorganización del diplomado pensando en que hay diferentes herramientas, ¿no? Que van a servir a unos más que otros, ¿no? Y en todos los escenarios, ¿no? Ya sea desde una perspectiva de lo voy a utilizar o no lo voy a utilizar, tiene que haber un entendimiento general de lo que existe a disposición, de cómo interpretar, de cómo manejarlo. Así que muchas veces hemos tenido en algunas ediciones desde alumnos, desde jefes de sostenibilidad, equipos de sostenibilidad, hasta personas en sectores totalmente distintos, como cinematográficos, industria de la salud, ¿cierto? ¿Y por qué aparecen? Porque al final del día la economía circular es muy transversal a cualquier eje de negocio, a cualquier tipo de negocio. Así que creo que por ahí puede ser muy interesante para cualquier persona que ve en la sostenibilidad, en la economía circular, una oportunidad de hacer cosas, ¿no? Porque al final del día van a haber diferentes herramientas que te van a permitir lograr esas cosas o esos objetivos. Listo, profe. Sandrita me va a ayudar con las preguntas que nos han dejado en la cajita. Sandra, ¿me ayudas, por favor? Sí, una de las preguntas que es de gran interés por los participantes es también qué diferencia concreta hay entre economía circular y sostenibilidad y por qué las empresas que no adopten el modelo circular están quedándose atrás. Em, wow, es una pregunta también interesante porque a ver, la sostenibilidad puede ser una definición más completa, ¿no? Hablamos de 17 ODS, hablamos del factor social, hablamos del factor de diferentes vulnerabilidades, y claro, cuando hablamos de economía circular, hablamos más de recursos, de residuos, hablamos de recuperación de valor, de modelos de negocio, ¿no es cierto? Pero al final del día, si uno quiere reducir la pobreza en el mundo, tiene que generar más actividades económicas, más oportunidades de empleo, y la economía circular genera nuevos modelos de negocio que favorecen la creación de nuevas tasas de empleo, nuevas estructuras de negocio, nuevas empresas que contribuyen de una u otra forma a la sostenibilidad. Entonces,
Una empresa que reporta sostenibilidad, que tiene su reporte y que hace economía circular, muchas de las iniciativas van a tener una incidencia directa sobre cómo se reporta la sostenibilidad. Más allá de la diferencia teórica de los términos, creo que pasa por una diferenciación de entender el por qué y el para qué lo hacemos, ¿no? Eso. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Otra de las consultas es cuáles son las oportunidades reales que ofrece la economía circular para emprendedores o pequeñas empresas que no cuentan con grandes presupuestos. También es muy importante entender el nivel de capacidad para hacer las cosas, ¿no? ¿A qué me refiero? Yo puedo cambiar la bombilla de luz, ¿no? Puedo cambiar el sistema de iluminación y puedo decir que estoy haciendo eficiencia energética. ¿Y quién me diría acá que eficiencia energética no es ahorrar energía, no es ahorrar recursos? Y si es ahorrar recursos, estamos hablando de economía circular también, ¿no? ¿Quién me podría decir que una máquina de corte para una industria textil confecciones, ¿no es cierto?, más eficiente, no me permite ahorrar o reducir la cantidad de retazos de tela. Y por ende, yo invertí en una máquina de corte para aumentar mi producción, ¿no? Y para reducir la merma, que es al final recurso comprado, pero no lo hago bajo un concepto de sostenibilidad, lo hago bajo un concepto de eficiencia productiva. Entonces, a veces vemos, ¿no es cierto?, ciertas iniciativas, ciertos desarrollos o intervenciones circulares disfrazados de algún otro concepto que tienen un impacto directo sobre negocios muy particulares, como son las MIPES, ¿no? Entonces, para una empresa MIPE, obviamente desarrollar una metodología CTI de indicadores para medir, no sé, toda la ISO, probablemente resulta menos relevante, ¿no? Y más interesante es calcular un indicador, dos indicadores como máximo, ¿no? O utilizar la calculadora de mi empresa circular. Entonces, hay herramientas que se adaptan un poco a esa condición MIPE porque necesitamos ahorrar tiempo, necesitamos ser prácticos, pragmáticos, y claro, el entendimiento, abordaje cambia singularmente por la tipología de empresa. Tampoco va a ser lo mismo medir la circularidad en una empresa logística que en una empresa de manufactura, que en una empresa minera, que en una empresa, no sé, de servicios o digitalización, ¿no? Eso. Perfecto. ¿Y qué herramientas y metodologías se aprenden en el diplomado para aplicar la economía circular dentro de una organización o modelo de negocio? Em, a ver, hemos tratado de barrer con herramientas que son como trending topic, o sea, que todo el mundo quiere conocer un poquito de esto, como por ejemplo puede ser el ACV, puede ser los flujos materiales, logística inversa, los conceptos de inteligencia artificial, de tecnologías, ¿no es cierto? Pero también vamos a abordar herramientas como ejercicio de rentabilidad, de estructuración de business case, o ejercicios de negocio, estos mismos ejercicios de indicadores. Hay un capítulo de comunicaciones, de cuándo una publicidad puede ser más o menos engañosa. Entonces, más allá que herramientas o calculadoras o metodologías, también hay casuística que nos va a permitir analizar. Cuando veamos la estructuración de modelos de negocio, también vamos a poder utilizar o vamos a ver ciertas metodologías que todo el mundo utiliza, pero también metodologías muy particulares o adaptadas que pueden simplificar mucho el entendimiento, ¿no? Entonces, es una mezcla de saber lo que hay en el mercado, saber qué es lo que hace la gran mayoría y saber cómo esto se puede simplificar. Porque, como digo, hoy en día pasas un chat GPT y resolviste la mitad del problema, ¿no? Entonces, la idea es más que saber lo que hay, cómo usarlo, para qué utilizarlo, ¿no? Porque siempre va a haber alguien, algo que te va a facilitar las cosas. Entonces hay que ser muy pragmáticos en el uso o entendimiento de estas herramientas. Perfecto. Y la última consulta de parte de Arturo Jiménez nos dice en innovación, productos que están en desarrollo, ¿cómo podemos medir su circularidad? Oh, es una gran pregunta, pero en general, a ver, la innovación pasa por un propósito, pasa por resolver un problema, ¿no? Entonces, la principal medida podría ser, ¿se resuelve o no se resuelve el problema? ¿En qué medida se resuelve? Pero también podríamos hablar de que la innovación, si es que se hace desde una perspectiva de negocio, si genera retorno de inversión, ¿no? Porque el proceso de innovación
tiene un tiempo muerto de gracia o un tiempo donde no puede pagar ese retorno de inversión. Entonces, ok, ¿cuándo puede generar retorno de inversión? ¿En qué punto genera equilibrio esa innovación? ¿No? Podríamos hablar del grado de adaptación del producto o servicio, si es que estamos hablando de un esquema de innovación en producto o servicio. Podríamos hablar de la cultura de innovación desarrollada en el proyecto, ¿no? Podríamos hablar de la eficiencia o velocidad con la que se ejecutó el proyecto, con la que se ejecuta el proyecto o con la que se ejecutará el proyecto, ¿no? Y podríamos hablar también del impacto en el mercado del producto, de la innovación, porque después del MVP va a salir a pilotear mercado y vamos a ver recién el impacto del mercado. Entonces, ya no me concentro en medir el proceso de innovación, sino el impacto únicamente en el mercado. Es decir, no me interesa saber qué tanto esfuerzo hiciste, simplemente cuánto ganaste, ¿no? Entonces, lo mismo, es como medir la circularidad, porque al final del día hay muchas intervenciones que son innovaciones, ¿no? Por eso la palabra innovación y economía circular van de la mano muchas veces y no nos damos cuenta. Listo, profesor. De todas maneras, definitivamente hemos dejado mucha información en el tapete, ya que es un tema muy amplio. Y justamente para eso es que los invitamos a participar en nuestro diplomado de Economía Circular y ya han podido conocer un poquito a nuestro especialista, es uno de nuestros ponentes y de esta forma les va a permitir a ustedes tener unos conocimientos que definitivamente se encuentran en tendencia, ¿no? Para poder mejorar como profesional. A nombre de la Sociedad Nacional de Industrias, les agradecemos su tiempo y esperamos poder contar con ustedes en nuestros diferentes cursos y diplomados. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches.